La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na 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 na. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon
Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Saled, depósito de materiales de construcción. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Me van a disculpar la voz, pero parece que como decimos los paraguayos, parece que me estoy queriendo engripar. Así que vamos a tener algunos gallitos seguramente, como para hacer una granja. Así lo que podríamos, Chris, así lo que podríamos mandarle una carta de oferta de publicidad a Pechugón, por ejemplo. El conductor hace gallitos con la voz. Qué mal chiste era, perdón. Bueno, pero estamos aquí al pie del cañón. Vamos a hablar un poco de un tema que es, si no fuera porque es cierto, sería muy cómico. Pero como es cierto, es trágico, ¿verdad? Vamos a hablar de la película La Sociedad de la Nieve. Recomendadísima. Una película que ya fue nominada, candidata a la mejor película extranjera en los Oscars, que ella ganó un premio en uno de los festivales, que lleva con una fidelidad de acuerdo con los sobrevivientes, uno de ellos que es acá nuestro contertulio en Asunción, que es Ramón, no me viene el apellido ahora, pero Moncho le dicen, que es uno de los sobrevivientes, hace 20 años que vive acá. Todos dicen que es una película que muestra muy bien cómo vivieron ellos esos días, 72 días, cómo sobrevivieron, qué sentían a lo largo del tiempo. Ramón Sabela, qué grande, gracias Cris. Bueno, lo que sí es que tuvo críticas la película. Tuvo críticas porque en algunos sectores no aceptan que no haya sobrevivido ninguna mujer, como si esa es la historia verdadera. Y tampoco dice cómo puede no haber un negro o dos dentro de los sobrevivientes, y por qué no había por lo menos una pareja gay para que sea más inclusiva la película. No les cabe en la cabeza que esta película se basa en hechos reales, que cuenta una historia real, que dentro de todo rinde un homenaje a esos jóvenes cuyo instinto de supervivencia y la solidaridad que tuvieron entre ellos a lo largo de todos estos 72 días, se dice rápido, 72 días, pero está ahí en medio de la cordillera, lo único que ves es montañas blancas. No es así nomás. Por ejemplo, la directora de Feminismo y Diversidad del diario eldiario.es, ya imaginarán ustedes que es de España, donde el tilinguerío se ha entronizado fuertemente, escribió en su cuenta de X. Ana Requena Aguilar se llama, búsquenle si quieren, Ana Requena Aguilar, y su arroba es @Requena Aguilar. Escribe esta señora, directora de la sección Feminismo y Diversidad del diario eldiario.es de España. Un grupo de hombres se estrella en los Andes.
sobrevive 72 días. En la Sociedad de la Nieve son hombres preocupados por sobrevivir y ya. No se sabe qué sienten, si echan de menos, si piensan en quienes quieren, si eso les angustia. Poca emoción veo, solo hombres que resisten. Esto significa que esta señora no vio la película o ella no le escucha a los hombres, porque a lo largo de la película lo que se transmite es lo que sienten los personajes, el miedo, sus recuerdos, sus ganas de volver a ver a su mamá de uno, hoy es el cumpleaños de fulanito, ¿será que el próximo año vamos a estar juntos? Toda la película está basada principalmente en sentimientos. Por supuesto que muestra también la resistencia al dolor, la solidaridad, el esfuerzo para sobrevivir, los sacrificios que hacen, pero principalmente muestra sentimientos. Ella no vio nada. Y teniendo en cuenta los antecedentes de esta señora que escribe en el diario y que es la directora, me encantó ver las cosas que le contestaba a la gente. Por ejemplo, una tal Maru le dice: una vergüenza que mientras intentaban sobrevivir no pensasen de forma sostenible y con lenguaje inclusivo. Y otro le pone: ¿querés saber lo que pensaban estas personas? ¿Querés saber lo que pensaba esta gente? Y le pone un audio de Nando Parrado. Nando Parrado es uno de los protagonistas, uno que estuvo 5 días, ya sus compañeros le estaban dando por muerto y se recupera increíblemente, milagrosamente. Ahí te mide, en la nieve, se recupera y él es quien decide, junto con otros 2, a caminar, a buscar una salida de la cordillera. Increíblemente también encuentran un valle, un arroyo y un arriero les ve ahí. Un arriero que, por supuesto, saltó a la fama. Bueno, Nando Parrado estaba explicando en una entrevista qué es lo que se siente, ¿verdad? Qué es lo que sintieron. Y un tuitero le contesta a Ana Requena Aguilar, la feminista del diario eldiario.es, le dice: ¿querés saber lo que sentían esos hombres? Nando Parrado, superviviente, te lo explica en esta entrevista. Sentir un poco de empatía te irá bien para llenar tu triste vida, le pone, ¿verdad? Tampoco el insulto, pero esto es lo que decía Nando Parrado en la entrevista. El Nando Parrado verdadero, no el de la película, ¿verdad? ¿Por qué sobrevivimos? Por el grupo, porque eran un grupo de amigos, eran un equipo, había un apoyo grupal. No sé si hubiese sido lo mismo si había 3 personas nada más, o si había 10. Muchas veces la gente no se da cuenta lo difícil que fue la situación, ¿no? Esto no es una aventura. Cuando vos te enfrentás a la muerte, le escupís la cara a la muerte y salís de ahí, no es una aventura. Yo lo que sentía era miedo, ¿no? Porque la gente dice: ¿qué coraje tenían? Yo, ¿qué coraje? No. El coraje, aunque salga del miedo, es coraje igual. Sí. El miedo te salva y el pánico te mata. Porque nosotros estábamos muertos y caminábamos. O sea, eso es como estar frente a un pelotón de fusilamiento. Yo me sentí así 72 días. Yo quería vomitar del miedo. Cuando uno pasa las puertas invisibles de la muerte, ya nada importa. Hay gente que me pregunta: ¿te subirías ese avión de vuelta? Sí, me subiría. Perdí mucho. Yo sufrí muchas pérdidas, pero también fui bendecido a lo largo de la vida con muchos consuelos, ¿no? O sea, no tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Entonces, es realmente hermoso que lo mires así. No Cualquiera lo mira, si no es una mirada tan común la que tenés sobre algo tan impactante y tan agresivo para la vida de una persona. Claro. Porque fue muy agresivo. O sea, ¿qué familia es mejor, la que tenías antes o la que tenés ahora? No hay que ir a ese lugar. Eso ya pasó y yo tengo esta. Entonces yo lo que no quise es destruir la segunda parte de mi única vida. Bueno,
Eso es lo que decía Nando Parrado. Y otra respuesta que le hacen a esta señora muy loca, ¿verdad? Tras un accidente aéreo, perdidos en los Andes, con nieve y frío, le dice un otro tuitero, ¿qué estarían pensando los supervivientes? Estarían pensando, ¿cómo podemos parar a la turboderecha? Con este accidente estamos emitiendo demasiado CO2 en esta zona. O el glúteo de mi compañero del asiento C72 es de lomo. Sí. Bueno, otro le dice, ¿sabes qué pasa, Ana? Que cuando estás en una situación así, en la que solo te importa sobrevivir, no tienes tiempo de pensar en chorradas de lenguajes inclusivos o de ideología de género. Y otro le escribe, Ana, una pregunta, ¿sos estúpida? Y otro le escribe, fue exactamente como pasó, es la más fiel al relato verdadero, y es tal cual, hombres sin idea de cómo lograr sobrevivir, y no hubo casi mujeres, 2, y murieron porque era un viaje de un equipo masculino. Otro dice, ¿esto es una broma? Y otro dice, para ti el final feliz es que hubieran muerto todos porque eran hombres. Y dice, estos quedan suspendidos en supervivencia con perspectiva de género. Y otro dice, yo creo que en esa situación límite para este grupo era necesaria una perspectiva ecoresiliente, geohumana, con derechos humanos para las víctimas, sin olvidar una visión no cosificante y patriarcal para poder sobrellevar la película como Dios manda. Dice, si hubieran sido hombres feministas, estos rugbyers, hubieran hecho un baile protesta y varias marchas contra el patriarcado para después morir, porque claro, al ser veganos, no se hubieran comido entre ellos. Esto del veganismo también, todo bien, a lo mejor hay gente que encuentra más salud, o tal vez inclusive más placer en ser vegano, pero hay algunos que se pasan de la raya mal. Estaba viendo un reportaje a una señora que fue denunciada porque su hija está llena de piojos, su hija de 6 años. Y ella dice, nosotros somos veganos, la mamá, no podemos matar animalitos. Ellos se pusieron ahí y tienen derecho a quedarse ahí. Y la pobre nena rascándose la cabeza. Y la mamá diciéndole, no les mate a esos animalitos. Nosotros respetamos a los animales. Es demasiado loco, ¿verdad? Pobre criatura. Vivir en ese ambiente. Una cosa increíble. Dice acá, Ana, en serio, ¿qué película viste? ¿Estás bien? Le dice otro. Absurda. No escribís más tonterías porque no te entran en esa cabeza sectaria que tenés. Y así sucesivamente. Bueno, pero esto es con respecto a esta señora que es, como dije, la directora de feminismo y diversidad de un diario importante de España. Imagínense, qué mal está España, ¿verdad? Bueno, este artículo que escribe la periodista Claudia Peiró es espectacular. Insólita crítica a la sociedad de la nieve por la ausencia de personajes gay y el escaso protagonismo femenino. Dice así, la perspectiva de género y el nuevo antirracismo llevan al anacronismo y al sesgo. A la ultracorrección política ya no le basta con el presente. Ahora pretende proyectarse al pasado aún a riesgo de deformarlo. En realidad es generosa acá Claudia Peiró.
Hace rato que se metieron con el pasado y lo deformaron. Hace rato que vuelven a contar la historia de una manera diferente. Eso es lo que vemos ahora con este ultraizquierdismo woke que trata de apoderarse del mundo. Pero eso lo vimos además siempre a lo largo de la historia. Por ejemplo, nosotros lo hemos vivido en carne propia, digo nosotros, los paraguayos como país, como nación, después de la guerra de la Triple Alianza. Imagínense, pasaron ¿cuántos años? 70, 80, 90. Pasaron 153 años, 154 años ya del final de la guerra. Y hasta ahora hay paraguayos que defienden las deformaciones históricas que instalaron los vencedores, los genocidas, los que aniquilaron al 90% de nuestra población. Un caso nomás vamos a contar. El caso de los niños mártires de Acostañú. Los brasileños tergiversaron la historia para evitar ser condenados por genocidas e infanticidas. Y vendieron la versión absurda de que los niños, ellos le mataron a los niños porque los niños estaban disfrazados de soldados y ellos no se dieron cuenta. Eso, por ejemplo, ya es un disparate. ¿Cómo no te vas a dar cuenta, por más que esté con uniforme militar un niño, de si son niños o si son adultos? Eso por un lado. Ponerle que esa es la parte más condescendiente de nuestro ánimo y decir, Papá Noel les trajo unos uniformes militares. Pero estamos hablando de 1869. Se estaba terminando la guerra. En el Paraguay ya no había nada. No había nada que comer. Ya nadie tenía una prenda de vestir entera. La ropa se caía a pedazos. Ya no tenían color porque las telas que habían tenido color se habían ido destiñendo con el sol y con la lluvia. Todos vestían harapos. Se rebuscaban para cubrir sus partes íntimas. Así marchaba esa caravana de dolientes. Cuando 25,000 brasileños los acorralan en Acostañú y matan a todos los hombres, a los niños y a los mayores. Una orden que dio el conde de Eu. No tenían los niños uniformes militares. Los adultos no tenían uniformes militares. Nadie tenía ya uniformes. Nadie tenía ya ropa. Nadie tenía ya una vestimenta entera. Todos vestían jirones. Y eso es que se pusieron barbas y bigotes postizos. No podés creer esa pavada. ¿Qué pensás? Que se fue a una botica mágica a comprar para disfrazarse de barba postiza. Es un disparate. Entonces, dicen siempre, y es cierto, que los vencedores son los que escriben la historia. Pero después, los vencidos tienen que usar la lógica y usar la investigación para encontrar la verdad. Es lo mínimo que les debemos a nuestros mayores que se inmolaron por la patria. Entonces, cuando yo le escucho ahora a gente diciendo, no puede ser, qué bestia, el mariscal López permitió que los niños se disfracen de soldados para defender. Es una tontería, es un pecado mortal que un paraguayo crea esa falacia. Es una muestra, tal vez no de antipatriotismo, tal vez sea una muestra de tontez, de bobez, de falta de sentido común, de no saber ubicarse en la historia. Esa es
una muestra flagrante de cómo es común en el devenir de la humanidad la deformación del pasado, la deformación de la historia. Y para terminar con esta parte, me fui por las ramas, pero para terminar de redondear lo que quería contar también de Acostañú y compañía, a mí me da mucha pena que haya historiadores que hasta ahora juzgan plausible la versión del vencedor. No está bien eso. Bueno, volvamos a la Sociedad de la Nieve. Dice la periodista Claudia Peiró: La Sociedad de la Nieve es la nueva versión cinematográfica de la tragedia de los Andes. Los jóvenes rugbyers que sobrevivieron al accidente de su avión en la cordillera de 1972. Un sitio español se hizo eco de unos raros cuestionamientos al film. Comillas. Otra de las críticas a la película ha sido la casi ausencia de personajes femeninos y el nulo papel de los que hay, y por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. No queda claro a quién culpan por la presunta misoginia y el racismo, idem de esta película, si el autor del libro del que el guión es una adaptación, o al director o a la misma realidad. En fin, una crítica que confirma que la perspectiva de género lleva al reduccionismo, como si solo se activasen las neuronas detectoras de invisibilizaciones. Desde ya que la Sociedad de la Nieve no encaja en la pretensión de Hollywood de que solo películas inclusivas y con diversidad racial o de género compitan por el Oscar. Acá no hay cupo sexual ni afro que valga. Sin embargo, está postulada entre las 15 finalistas en la categoría de mejor película extranjera. Todo un desafío. El autor de la crítica citada del sitio Janes Pop se explica, o mejor dicho, se ataja. Comillas. No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para representar y que quede woke. Dice, aunque eso es exactamente lo que está sugiriendo, pero agrega, comillas, es cuando menos curioso que entre tantísimos tíos, ni uno, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por el otro equipo, por otro de su equipo. Dice, este señor, el que escribió esta crítica, parece saber algo que en 50 años nadie reveló, que había un cupo gay en el avión. Tenía que haberlo, sostiene. No se sabe en base a qué conocimiento, aunque aparentemente es estadístico el asunto. ¿Qué cupo correspondería a 16 muchachos? El artículo no lo dice. Los sobrevivientes del vuelo que cayó en la cordillera de los Andes han hablado hasta el cansancio. Algunos han hecho de eso casi una profesión. Lo han transformado en mensaje, enseñanza, lección de vida. En fin, nunca dijeron lo que este señor tan despierto, tan woke, da por descontado. En cuanto a las mujeres, la cosa es fácil. Se puede encontrar en la Wikipedia la lista de los pasajeros del vuelo 571 de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, que fue de cada uno de ellos. Los inspectores o las inspectoras de género pueden comprobar allí que de las 45 personas que viajaban en el charter, solo 5 eran mujeres. En los años 70, las mujeres no jugaban al rugby. Tranquilas, el feminismo actual se está encargando de poner fin a esta horrible discriminación. Para voltear el patriarcado llegaron tarde, porque hace rato que este no existe en estas latitudes. Solo persiste en lugares del mundo en los que a las feministas no se les ocurre poner los pies.
En cambio, pueden vanagloriarse de conquistas como el subsidio menstrual, jugar al fútbol, al rugby y boxear. Miren que es Claudia Peiró, es una mujer periodista famosa, talentosa la que escribe. Volvamos a las pasajeras del avión uruguayo. 2 de ellas murieron en el accidente. Una era la madre de Fernando Parrado y una tercera durante la primera noche. Solo 2 quedaron en el primer grupo de sobrevivientes. Una gravemente herida murió al 9º día, casi sin recuperar el conocimiento. Era la hermana de Parrado. La quinta mujer, esposa de un empresario que se sumó al charter, murió junto a otros 7 pasajeros en el alud que cubrió los restos de la cabina 17 días después del accidente. Los jóvenes uruguayos permanecieron en ese lugar 72 días en total. El comentario citado no tiene asidero alguno. Es resultado de la moda de incluir forzadamente gays en todas las películas. No se entiende que no toda ausencia es invisibilización. Hay otra frase muy significativa en el comentario que estamos aludiendo. El autor afirma que, comillas, siendo una película que explora tan claramente la amistad masculina en condiciones extremas, parece que para algunas cosas no se ha ambientado en los 70, sino que se ha rodado en los 70. Cierre comillas. Dice Claudia Peiró, esta es una de las características del cine actual. En todos los rodajes debe haber una cuota gay, feminista, étnica, aunque no tenga nada que ver con el tema tratado o la época representada. Más grave aún es que los personajes negros, gays o femeninos, cuando se trata de películas de época, actúan y hablan de un modo que no es acorde al tiempo que se pretende recrear. Guionistas y directores dotan a sus personajes de rasgos, pensamientos y actitudes del presente, sin la menor preocupación por el anacronismo. ¿Por qué? Porque hay que bajar línea. Eso es lo principal. Y si para eso hay que rehacer la película o reescribir los libros, adelante. En marzo se estrena una nueva versión de Blancanieves, pasada por el filtro woke y por lo tanto depurada de los, entre comillas, horribles rasgos de la versión tradicional de los hermanos Grimm. Esa pavada del amor romántico no va. Ese sentimentalismo oculta abusos. Hay que advertir a las niñas. El príncipe es básicamente un acosador que besa a Blancanieves sin su consentimiento y aprovechándose de que la joven está dormida. No es broma. La próxima adaptación del cuento es con actores de carne y hueso. La actriz protagonista, Rachel Zegler, dijo, ya no estamos en 1937. Blancanieves no será salvada por un príncipe y no soñará con un gran amor, sino con ser una líder. Se nota que la versión original es de 1937. El acento está puesto en una historia de amor con un tipo que la acosa. Es horripilante. Esto no pasa solo con Blancanieves. Samuel Fitoussi, autor de Woke Fiction, comentarios ideológicos que cambian las películas y las series, un libro editado en septiembre del 2023, dice que las limitaciones que impone el wokismo a la creación no son compatibles con la producción de buenas películas. El wokismo ha empobrecido profundamente el universo Disney, afirma. En sus nuevas versiones, dice, las heroínas de Disney como Blancanieves, Wendy, Peter Pan o Mulan, en vez de despertar fantasías en los niños, les baja línea con un discurso de resentimiento. Los guionistas militantes, dijo Fitoussi en una entrevista con Causur, llevan a la pantalla un mundo en el cual los personajes femeninos se convierten en hombres con pelo largo. En la última adaptación de Cenicienta, una princesa monta a caballo y lleva al príncipe sobre sus espaldas.
En la nueva Peter Pan, que lleva el título paritario de Peter Pan y Wendy, Wendy combate a los hombres y triunfa gracias a su fuerza física, venciendo en choques de espada contra decenas de piratas a la vez. Fitoussi les toma el pelo a estos guionistas feministas diciendo que Wendy podría haber vencido a sus enemigos usando la inteligencia y la astucia, si lo que se quiere es reivindicar a la mujer, en vez de dotarla de una inverosímil fuerza física. Los guiones actuales responden todos a un mismo molde. La protagonista exhibe desde el comienzo habilidades que le permiten enfrentarse a una sociedad misógina que le pone obstáculos. Mientras que la Mulan de 1998 se disfrazaba de varón para entrar al ejército a defender a su país, y como era más pequeña y más débil que los demás reclutas, le costaba ganarse el reconocimiento de sus superiores, pero lo lograba compensando sus desventajas físicas con astucia e inteligencia. La Mulan de 2020 es de entrada la mejor guerrera de China y no necesita ganarse un respeto que se le debe desde el vamos. Los demás son los misóginos que la subestiman. En realidad, dice Fitoussi, la Mulan de 1998 era más inspiradora, enseñaba el poder de la autosuperación y de la perseverancia. La del 2020 enseña a las niñas que si les cuesta alcanzar sus objetivos es por culpa de la sociedad. Enseña una moral del resentimiento. En cuanto al amor, dice el ensayista, se actúa como si este no fuese una dimensión fundamental de la condición humana. Es relegado al plano de las intrigas, porque las heroínas deben ser mujeres fuertes e independientes que se realizan sin la ayuda de un hombre. Demuestro en mi libro que la desaparición del amor heterosexual, sobre todo cuando es positivo antes que tóxico, es desgraciadamente una tendencia general en Hollywood, afirma. O sea, si hay vínculos heterosexuales que sean más bien negativos y dañinos. Hay algo más negativo aún en las que el autor llama ficciones woke, y es que describen a Occidente de un modo siempre muy negativo. Occidente, dice Fitoussi, sería fundamentalmente racista, homófobo y patriarcal. Los negros, las mujeres y los homosexuales encuentran en él sin cesar obstáculos ligados a su identidad. Esto le parece muy perjudicial porque es posible que manteniendo un relato victimista se esté alimentando la paranoia de millones de jóvenes. Se los está impulsando a filtrar la realidad para no ver en ella sino lo negativo y a reemplazar la complejidad de las interacciones humanas por relaciones opresores oprimidos y a detectar en cada una de sus decepciones individuales la confirmación de una injusticia ligada a una entidad comunitaria. Otro motivo que impulsa a los remakes de los clásicos de Disney es la idea de que un espectador solo se conmueve o identifica con un personaje si éste se le parece étnicamente. Por eso la Sirenita fue racializada, como se dice ahora. Ni hablar de que se indignan los woke si un blanco hace el doblaje de la voz de un negro. En marzo del 2021 se desató una polémica en Holanda cuando Marieke Lucas Rijneveld dijo que por ser blanca no estaba capacitada para traducir una poesía de la afroamericana Amanda Gorman. De nuevo, no es broma. Todo esto es resultado de la moda identitaria, alimentada por usinas culturales y por la academia, que no cesa de promover estudios sobre raza, término que hace unos años creíamos debía ser desterrado del vocabulario. Se postula que solo una mujer puede entender o representar a una mujer, solo un afro a un afro, etc. Es la parcelación de la sociedad y de la humanidad entera. ¿Sabrá esta gente que muchos blancos lucharon contra el apartheid en Sudáfrica, así como contra la segregación racial en Estados Unidos? Porque no se trataba de un combate de una raza, sino de un combate de la humanidad. En el fondo, traicionan el espíritu de lucha de Martin Luther King por los derechos civiles. Su finalidad era establecer la igualdad de todos los estadounidenses.
un solo pueblo, ¿dónde estoy? Me atraganté. Un solo pueblo con las mismas oportunidades, mismo trato, sin que importase el origen étnico. Si los chicos pueden identificarse con Bambi o con el Rey León, ¿por qué no podrían hacerlo con personajes que no tengan su color de piel? En el fondo, este es un raro inclusivismo que en vez de promover la integración de la sociedad apunta a su fragmentación. En palabras de Fitoussi, el riesgo es que el wokismo transforme características biológicas en diferencias insuperables. Cultive y alimente las identidades particulares antes que el... Gracias. Esto me va a servir. Antes que el sentimiento de pertenencia a una humanidad común. Eso es lo que dice y reseña la periodista Claudia Peiró, brillante. Si quieren leer ustedes sosegadamente desde la comodidad de su computadora, pueden buscar en Google, ponen insólita crítica a la sociedad de la nieve y ahí ya les va a saltar el artículo completo, que es, como habrán escuchado, excelente. Muy bien, vamos a regalar hoy un libro, ¿verdad? Ya que estamos. Así que la gente que quiera un ejemplar de Sin Apuro del Toncio, a quien le vamos a invitar en estos días para que venga para hablar de fotografía, un capo de la fotografía, y el libro es una monstruosidad. Y una vez más, el Toncio, te quiero pedir un favor. Desde ayer estábamos queriendo que nos digas dónde se puede comprar el libro. Mucha gente quiere comprarlo para disfrutarlo y para regalar y para mostrarle a los hijos lo bella que es nuestra patria. Así que el Toncio, escribime, decime dónde es lo que se puede comprar el libro para que yo le pueda decir a la gente. Y hoy vamos a regalar un ejemplar de este maravilloso libro Sin Apuro de Matsuo, o ¿cómo es que se llama el otro autor del libro? Se llama ahí abajo Tetsu Espósito y Elton Núñez. Ahí está. Tienen que enviar un mensaje al 099-4674-000 y decir quiero el libro y ya están participando. Vamos a ver qué dice Aquiles Meo. ¿Qué haces, tío Alberto? A propósito de lo que estás hablando, hace un par de días se conmemoró un aniversario más del ingreso de los brasileros en Asunción, en donde robaron todo. Pero eso no fue lo más trágico. Lo más trágico es que trajeron a las mujeres que cayeron prisioneras, que no tiene sentido, porque un civil pues no puede ser prisionero. Un civil es un tipo que está viviendo su vida y viene un negro de mierda y te agarra y bueno, ese es prisionero. ¿Sabes qué hicieron, loco? Y esto está en todos los libros, inclusive los mismos brasileros contaron. Le llevaron a todas en una plaza. Hoy es la plaza que está enfrente al Hotel Guaraní, la Plaza de la Desgracia, que Filisó la destruyó. Hicieron en toda esa plaza un corral, hicieron un corral y le metieron a 300 mujeres y les violaron durante 5 días por lo menos. Muy pocas de esas mujeres salieron vivas. Y yo sé que es algo muy doloroso para recordar. Vos sabés que no quiero irme de este mundo sin ver que una puta organización feminista ponga aunque sea un trozo de lata escrito. Aquí ocurrió esto y esto para que los descendientes cuando vean eso a la puta tengan vergüenza, viejo.
y para que nuestros políticos también tengan vergüenza y aprendan de historia. Te repito, loco, ni una organización feminista nunca se acuerda de esto. Ellos se acuerdan de todo lo que pasa en el exterior, pero no es algo demasiado trágico, viejo. ¿Cómo lo vamos a olvidar, viejo? Bueno, eso no más. Dale, loco. Un gusto como siempre. Un gusto que nos aportes estos restos de la memoria olvidada de nuestra historia. Ricardo dice: no puedo yo abrir Facebook acá, Ricardo. No me mandes más enlaces de Facebook acá. En la tablet no podemos abrir Facebook. Dice acá: qué puta, dice Luis Cáceres Solano. Qué Moncho Sabela contando cómo se acariciaban los pies de Gustavo Nicolí, a quien había conocido en el avión. Es lo menos machista que hay, y no porque se tuvieran ganas entre ellos, sino para no morirse de frío, dice. Es así mismo, Luis Cáceres Solano. Buenas tardes, Albert. Genial el programa, espectacular la síntesis de la crítica a la crítica progre. Otra película basada en hechos reales de supervivientes, que también no se salvaría de la estúpida crítica progre, es 33 de los mineros chilenos. Allí no hay gays ni negros, solo un pobre alcohólico. Anotame para el libro 217 mis 3 últimos. Está anotado, Hugo Medina. Es que no tengo dónde vender, estoy repartiendo a puro pulmón nomás. Busco una librería que quiera tener en su góndola. Cuando quiera me prendo para hacer la charlita de fotografía al aire por la Mila M. Sí, señor, te voy a escribir, pero no puedo creer que una librería no quiera vender ese libro que es una joya. Movete un poco más el toncio. Hola, Alberto, escuchando después de mucho tiempo. Me había ganado un libro del Barón Meteórico. ¿Será que puedo retirar todavía? Dice acá Luciano Torres. Ya regalamos otra vez, pasó más de un mes, Luciano. Hola, Alberto, quiero el libro. Saludos y te sigo escuchando. Mis 3 últimos 407. Bueno, César. Hola, Albert, interesante programa como siempre. ¿Por qué la gente ya no lee más? El celular e internet están para el virorei, y la gente lee, cartulino. Por eso se venden muchos libros y por eso hay muchas librerías. La gente lee, no te vayas a preocupar. Me gustó Aquiles me acongoja, dice. Salud, gurú, dice Sarcoma. Y sí, esos son tramos terribles de nuestra historia que los defensores de los invasores prefieren olvidar y prefieren no contar. Una pena, diría el Robert Singer fake, ¿verdad? Bueno, vamos a contar hoy la historia de una persona increíblemente loca, increíblemente cruel, y que llegó a un lugar increíblemente imposible desde el punto de vista desde dónde venía y hasta dónde llegó. Vamos a contar la historia de un personaje que se llamó Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, cuando ya estaba en el poder, se autonombró presidente vitalicio de Uganda, señor de todas las bestias de la tierra y de los peces del mar, conquistador del imperio británico en Uganda y en el resto de África. O sea, estamos hablando de una de las personalidades históricas más extravagantes, más crueles, probablemente en la historia reciente de África. Compite solamente con Mobutu Sese Seko. ¿Se acuerdan de Mobutu Sese Seko, que le comía a sus ministros si fallaban? Le comía literalmente, no en el sentido romántico. Bueno, el tipo empezó en una aldea
no terminó la primaria, trabajó para sobrevivir criando cabras, ayudando a sus padres en esa materia, y terminó siendo un feroz líder, presidente, que desafió al Imperio Británico, les expropió los bienes a los ingleses, los expulsó de Uganda a los ingleses y a los demás extranjeros del país. Idi Amin escribió una historia de violencia, de conflicto, que no tiene parangón probablemente en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Pasó de ser al principio y de tener el apoyo, nunca hay que olvidar tampoco eso, de Occidente. Era leal a Occidente, tenía el apoyo de Occidente, pero después pasó a servir a la Unión Soviética y a Libia, la Libia de Muammar Gaddafi. Por supuesto, todo esto mientras la economía de su país se hundía y convertía a todos sus compatriotas en pobres, en miserables, en gente que deambulaba detrás de un mendrugo de pan. Bueno, vamos a empezar por el principio, la historia de Idi Amin. Él nació en una familia perteneciente a las etnias orientales de Uganda. Nació en una ciudad que se llama Kobok, en una provincia del Nilo Occidental. Por supuesto, estamos hablando de principios del siglo XX y estamos hablando del corazón del África. Y estamos hablando de tribus de pastores y agricultores, dejados de la mano de Dios, digamos. Probablemente eran felices a su manera, viviendo una vida sencilla, obteniendo las calorías que necesitaban de su propio trabajo, sin mayores variedades, sin las tentaciones del mundo moderno. Pero eso también hace que no haya registros históricos fidedignos. Entonces no se sabe la fecha exacta del nacimiento. Pero las deducciones que se hacen creen que Idi Amin Dada pudo haber nacido más o menos alrededor del año 1925. Su papá se llamó Andreas Niap, era miembro de los Kakwa. Los Kakwa eran una tribu islámica, una tribu musulmana. O sea, eran una tribu indígena africana, pero esa tribu se había convertido a la religión musulmana. No, eran árabes precisamente, ¿verdad? Eran personas de color negro. Y esta tribu, los Kakwa, estaban desperdigados en regiones de Uganda, de Sudán y del Congo, mientras que su mamá, Asa, en realidad se llamaba Asa Ate, pertenecía a una etnia llamada los Lugbara. Lo cierto es que, siendo un bebé Idi Amin, sus padres se separaron. Y él y su mamá se mudaron a Lugas, en Uganda, cerca del lago Victoria. Y ahí en ese lugar creció y se hizo trabajador de las chacras, porque era una región agrícola. Él, aparte de conocer las artes,
de plantar semillas, de regar, de vigilar que crezcan lozanas, las hortalizas. También se hizo especialista en cuidar cabras. No es fácil cuidar cabras. ¿Ustedes vieron alguna vez un rebaño de cabras? No, es como un rebaño de ovejas. Las cabras son locas como cabras. Saltan, se suben a los árboles. Si hay un vehículo por ahí, se suben sobre el vehículo. Un quilombo hacen las cabras. Tienes que tener una paciencia y una velocidad de piernas enorme para mantenerles unidas a las cabras. Pero para no hablar tan mal de las cabras, podemos decir también que gracias a las cabras tenemos el café. Nosotros tomamos café gracias a las cabras. Porque unos pastores de cabras habían llevado a una zona donde había arbustos a sus cabras y vieron que cuando comían los frutos de determinado arbusto, las cabras se volvían más locas. Estaban hiperexcitadas cuando comían los frutos de un arbusto. Y entonces, por supuesto, les agarró la curiosidad. ¿Por qué las cabras se vuelven más locas al comer los frutos de esta planta? Fueron a mirar y eran las plantas de café. Y dijeron, acá esta fruta tiene algo que tenemos que probar nosotros. El ser humano siempre es curioso, sobre todo cuando ve que algo te vuelve loco, ¿verdad? Y ahí fue. Entonces, gracias, Fabi. Y gracias, Chris, que me mandó el té. El té ahora para tomar y otros 2 sobres para tomar más tarde para mi gripeciña. Bueno, lo cierto es que probaron y vieron que era, aparte de aromático el café y rico, era energizante. Y ahí empezó a propagarse el café por el mundo. Bueno, pero estábamos hablando de Idi Amin, no de las cabras, ¿verdad? Bueno, él cuidaba cabras, entre otras cosas que hacía ahí, ¿verdad? Trabajaba en los campos y no había muchas oportunidades para recibir una buena educación o una educación académica. Pero con sacrificio de la mamá sobre todo, no tanto de él, llegó hasta el 4º grado. Pero no es que llegó este año 1er grado, el año que viene 2º, al tercer año 3º, no. Esporádicamente se iba a la escuela, no es que se iba año tras año. Y cuando ya era un poco grandecito llegó al 4º grado. Esto también era porque no había en la casa el dinero suficiente para solventar los guardapolvos, los útiles escolares y compañía, ¿verdad? Era un ambiente lleno de carencias. Idi Amin nació con un físico privilegiado. Era un nene enorme, grande, sobresalía tanto por su estatura como por su textura física y era muy fuerte, ¿verdad? Y él dijo, yo con estos atributos físicos, no quiero quedarme en la pobreza, quiero superar esto. Y su primer objetivo para superar eso fue entonces ingresar al ejército inglés. Uganda era un protectorado inglés. Protectorado le decían a los ingleses a sus hábitos imperialistas. Invadían un país, imponían a las autoridades de ese país. O sea, ellos decidían quién de los políticos de ese país iban a ser los que mandaban. Ellos se encargaban de explotar la riqueza de ese país y se declaraban protectores del país. Explotaban al país diciendo que eran los protectores. Lo cierto es que Idi Amin vio en el ejército inglés la posibilidad
de progresar en la vida. Así que en esa zona de los Grandes Lagos había semejante cantidad de etnias y de tribus, que era un lugar al que difícilmente se podía decir que la paz iba a ser duradera. Había diversos reinos, entre ellos el reino de Buganda, de donde sale el nombre del país hasta la actualidad, Uganda. Buganda estaba en la región, o está en la región, ahora Uganda, que agrupaba a varias etnias. Los británicos habían conquistado ese lugar en el siglo XIX y en 1890 el reino de Buganda y los demás reinos y pueblos de la zona son formal y arbitrariamente agrupados bajo el nombre de Protectorado Británico de Uganda. O sea, Idi Amin, cuando nace en 1925, su nacionalidad era ya ugandesa, pero su país no era un país independiente, era parte del protectorado británico. Hay historiadores que creen que Idi Amin, joven soldado del ejército británico, participó en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial como soldado del ejército británico. Lo que sí, eso no está confirmado, pero lo que sí está fehacientemente comprobado es que en 1946, un año después de que termine la Segunda Guerra Mundial, Idi Amin, en ese momento tenía 21 años, se unió al regimiento africano del ejército colonial británico, conocido como los rifles africanos del rey. Esos sorbos que están escuchando ustedes son los sorbos del tecito caliente que me prepararon para superar mi problema de garganta. Entra entonces Idi Amin a los 21 años a una suerte de división de élite dentro de lo que puede llamarse élite de unos muchachos africanos sirviendo al ejército británico. Eran los rifles africanos del rey. Pero no entró como rifle el tipo, ¿verdad? Entró como ayudante de cocinero. Ya era un hombre a los 21 años, alto, robusto, experto en el uso de la fuerza, corajudo. Él creía que su oportunidad para salir de la pobreza era sobresalir, y para sobresalir contaba con su temeraria disposición a ir al frente en la lucha y con su fuerza física. Y todos estos elementos hicieron que rápidamente fuera ascendido dentro de las fuerzas militares. Impresionó a sus superiores por su condición física y porque se destacaba por ser buen nadador, buen jugador de rugby y buen boxeador. O sea, como boxeador era un campeón. Ganó el campeonato de boxeo peso pesado en Uganda y fue el campeón durante 9 años consecutivos. El tipo era un negro grandote, 1,93 de altura, más de 100 kilos de peso,
músculos por todos lados, hasta en la pestaña. Así que en 1949, con 24 años de edad, Idi Amin fue ascendido a cabo y participó en un grupo de expediciones contra los ladrones que acechaban unas aldeas que había ahí en el norte de Uganda. Y en esas expediciones volvió a destacarse por su fuerza física, por su entusiasmo, por su temeridad. Y también, y esto es una característica que mantuvo a lo largo de su vida, sobresalía por su frialdad para la violencia, por su desprecio por la vida del enemigo y por una especie de placer que sentía haciendo sufrir a los prisioneros. Así que sus superiores británicos empezaron a encargarle para que forme parte de los interrogatorios de los prisioneros o de los sospechosos en una aldea. Sin embargo, muchas veces a lo largo de este tiempo en que era el jefe de interrogatorio, estos mismos superiores jerárquicos ingleses que lo habían puesto ahí, calculaban acerca de la necesidad de sacarlo debido a la brutalidad excesiva que mostraba Idi Amin durante estos interrogatorios. Así que ese mismo año lo enviaron a Somalia como parte, ya no como ayudante de cocina, sino que parte integrante, importante, con soldados a su cargo, en los rifles africanos del rey. Fueron a Somalia para luchar contra los rebeldes Shifta. También se sabe que años después, en 1953, luchó del lado de los británicos siempre durante la represión al grupo de rebeldes Mau Mau de Kenia. Según consta en los informes militares, en esa instancia Idi Amin se destacó por nuevamente su frialdad, su coraje, su crueldad, y había dicho a la vuelta de esas expediciones que él le pregunta a alguien, ¿te olvidaste del rugby? ¿Podés jugar rugby? Le dijo, la púa, el mejor entrenamiento físico que un rugbyista podría tener es cazar a los Mau Mau. O sea, el tipo se había convertido en un atleta de tomo y lomo, corriéndole a los pobres Mau Mau que eran enemigos no enemigos, tal vez defensores de su tierra contra la ambición británica. En 1959 lo ascienden a sargento mayor. Sargento mayor era el rango más elevado que un negro podía alcanzar bajo el dominio de los ingleses. O sea, él ya era, por ser negro y por ser sargento mayor, el de más alto rango del ejército británico entre los ugandeses o entre los africanos en general. Así que lo llevan a hacer un curso en Escocia, en Stirling, Escocia. Lo llevan para especializarse el tipo, ¿verdad? Y en el año 1960
61, 2 años después, Idi Amin se convierte en uno de los 2 primeros ugandeses en ser oficial comisionado. O sea, por primera vez los ingleses le ascienden a un negro a un rango superior al de sargento mayor. Lo ascienden a teniente. Lo cierto es que con el uniforme de teniente, con las preseas de teniente, con la conciencia de que no había otro ugandés que tenga semejante rango, su capacidad para la violencia se multiplicó. Y eso, sus acciones empezaron a salírseles de las manos a sus superiores, que le empezaron a ver como un elemento peligroso. En el año 1962, al mando de las tropas de los rifles africanos del rey, protagonizó o dirigió o ideó la llamada masacre de Turkana. Era una operación contra unos abigeos. Habían tribus en la región de Turkana, eso es en Kenia, que se dedicaban a robar ganado. Aprovechándose de la oscuridad de la noche, entraban a las estancias, elegían a los animales o tal vez agarraban los primeros que encontraban, los arreaban hasta un lugar seguro y ahí los faenaban. Después de eso, viendo que era bastante fácil el trabajo, empezaron a robar más cantidad de ganado y a llevar ese ganado ya en precarios camiones a las ciudades para la venta masiva de carne. Así que Idi Amin va con los rifles africanos del rey a Turkana, en Kenia, y la violencia que desató fue de tal nivel que las quejas de quienes vieron semejante despliegue de crueldad llegaron al mando británico en Nairobi y quedó demostrado que las víctimas de la masacre no solamente habían sido muertas, sino que previo a su muerte habían sido objeto de crueles torturas y que la mayoría de ellas habían sido golpeadas hasta la muerte y en otros casos enterradas vivas. Ya tenía Idi Amin la fama de ser un tipo cruel, de ser un tipo prácticamente sin sentimientos, de disfrutar del sufrimiento de sus prisioneros. Pero lo que pasó en este lugar, la masacre y la cantidad de muertes y la crueldad desplegada en Kenia por Idi Amin, ameritaba ya un consejo de guerra. Pero una circunstancia histórica le salvó de eso. En un consejo de guerra podría haber sido o destituido o condenado a prisión o condenado a muerte si se lo encontraba culpable de tantos homicidios. Lo cierto es que hubo una circunstancia política que le salvó a Idi Amin, como es la historia, ¿verdad? Uganda estaba en víspera de su independencia.
desde muchas décadas atrás actuaban movimientos que buscaban eso, que buscaban la independencia, y en ese tiempo tenían más fuerza que nunca, y los protectores, entre comillas, los ingleses, se avinieron a sentarse a negociar la independencia con estos movimientos. La cabeza de los representantes de la corona británica era Sir Frederick Crawford, el gobernador, y empezaron a negociar, y Uganda, 70 años después de estar bajo el dominio de la corona británica, obtuvo su independencia el 9 de octubre de 1962. Todos se olvidaron entonces, los ingleses, del consejo de guerra que se merecía su soldado, su teniente, Idi Amin, porque estaban enfrascados en otra cosa, y culminó en la independencia. Bueno, véanse ustedes con Idi Amin. Se hicieron elecciones y ganó Milton Obote, uno de los héroes de la resistencia del movimiento independentista ugandés. Ustedes habrán oído hablar de Milton Obote. Así que gana las elecciones y se convierte en el primer ministro de la nación. Y el rey Mutebi Mutesa se convirtió en el presidente de gobierno. Ese mismo año, con ya Uganda independiente y olvidada la masacre que hizo en Kenia, Idi Amin es ascendido a capitán, y en 1963, un año después, recibe el rango de mayor. O sea, una carrera rapidísima estaba haciendo. Además, fue seleccionado para participar del curso de comandante en la Escuela de Infantería de Wiltshire, en Inglaterra. Como había sido una independencia negociada, en la cual Inglaterra renunciaba a su dominio político, pero se aseguraba seguir explotando los recursos naturales de Uganda, esa buena relación hacía que los militares ugandeses pudieran ir a especializarse en Inglaterra. Increíblemente, pese a que solo había hecho hasta el 4º grado, el tipo se destacó en la Escuela de Infantería de Wiltshire durante el curso para comandantes, ¿verdad? Y los ingleses decían, este va a ser uno de los comandantes militares más capaces de Uganda. Bueno, de ahí en adelante, la carrera militar de Idi Amin se hace también una carrera política, porque se posiciona en el círculo más áulico del poder ugandés. Y en ese círculo establece una, no sé si amistad, pero una estrecha colaboración con Milton Obote, con el primer ministro. Para 1964, Idi Amin ya era el subjefe del ejército y de la Fuerza Aérea. Ya recuerden, era un coronel, y cada vez más fortalecía su influencia en Uganda. Y Uganda, independiente, empieza a ver crecer un conflicto. Había dos posturas
entre los movimientos, partidos y los políticos de Uganda. Estas dos posturas señalaban cosas diferentes. Una pretendía un Estado centralizado y la otra quería que fuesen varios estados que conformasen una federación, que cada tribu tuviera un territorio y un gobierno propio, y esos territorios juntos formasen Uganda y fuera una federación, ¿verdad? Ese era el huevo de la serpiente en Uganda. Sumado a esto, 2 años más tarde, en 1966, Milton Obote e Idi Amin son denunciados por tener implicancia ambos en el contrabando de 3 productos que eran productos estrella en Uganda: café, oro y marfil. O sea, los tipos eran unos consumados políticos ya. Metían la mano en la lata. Y entonces el presidente de Uganda y antiguo rey Edward Mevi Mutesa dice: vamos a hacer una investigación en toda regla. Fue más allá y dijo: esto que hicieron ilegal, esto merece un castigo, esto no puede quedar así. Total que, ante esa postura del presidente, ¿qué hace Milton Obote? Decide despojarlo al rey Mutesa de sus cualidades de político, lo saca de la presidencia y él suspende la Constitución y se instala como presidente ejecutivo. Ya no hay primer ministro y presidente, hay un presidente ejecutivo y yo soy el presidente ejecutivo, porque antes el presidente representaba más o menos el poder, pero el ejecutivo era el primer ministro, ahora él es el presidente ejecutivo. Y como presidente ejecutivo, hace los preparativos, acalla las voces disidentes y al año siguiente proclama la república. Se declaran abolidos los reinos tradicionales. Uganda es un país unificado y él detenta el poder total. Así que Milton Obote en 1966 era el mandamás total de Uganda. ¿Y a quién lo convierte en su mano derecha? Muy bien, acertaron. Al popular Idi Amin Dada. No solamente es la mano derecha del poder político, sino que además tiene el mando total de las Fuerzas Armadas. Una peligrosa combinación. Un error de Obote, ¿verdad? Le da poder político, pero además le da el poder de ser el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la figura de que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero es protocolar el cargo. Es cierto que tiene la última palabra en algunos casos, pero los que manejan las Fuerzas Armadas son en realidad los militares, los comandantes de los distintos cuerpos de ejército. En este caso no era así. Idi Amin mandaba realmente en el ejército.
Así que en el año 68, 2 años después de ser el comandante, el presidente Milton Obote lo asciende a Idi Amin a general de división. Cada vez su control sobre las Fuerzas Armadas era más completo. Y por supuesto que en su cabecita loca, él empezaba a darle forma a la idea de ser él el mandamás de Uganda. Así que empieza a reclutar y a meter dentro del ejército a personas que él sabía absolutamente leales a su causa. En la región del Nilo Occidental, por ejemplo, que era la región en donde el ejército tenía más poder de fuego, más tropas, más organización y más equipos, prácticamente todos los que tenían algún mando de tropa eran leales a Idi Amin. ¿Cómo conseguía Idi Amin también solidificar su poder, su influencia? Con la plata obtenida del contrabando. Al contrabando de esos 3 productos, café, marfil y oro, sumó un nuevo rubro. Era Idi Amin el que suministraba armas de contrabando al ejército rebelde del sur de Sudán. O sea, el tipo empezó a hacerse también monstruosamente rico gracias a manejar esos 3 rubros del contrabando, esos 3 rubros junto con su compinche Milton Obote y uno exclusivo de él, ya que él era el comandante del ejército, del contrabando de armas a los rebeldes del sur de Sudán. Este tema no tardó en ser percibido por Milton Obote. Se dio cuenta que el poder de Idi Amin crecía cada vez más y se hacía cada vez más peligroso para su supervivencia. Así que Milton, con razón, empieza a dudar de la lealtad de su mano derecha. Lo cierto es que el hecho de que se haya decretado que Uganda era un solo país, que se abolían los reinos de las tribus ancestrales, no garantizaba que eso fuera así. Para 1969, las divisiones sociales y étnicas en Uganda se profundizaron de tal modo que el gobierno empezó a depender casi exclusivamente, el gobierno de Milton Obote, de las Fuerzas Armadas. O sea, el único sostén que tenía ya Milton Obote para seguir siendo el presidente ejecutivo eran los militares, era el ejército. O sea, él dependía totalmente de Idi Amin. Entonces, al principio, Idi Amin se dedicó a protegerlo a Milton Obote. El ejército se movilizó contra sindicatos, cooperativas, contra los ladrones de ganado que siempre estaban, contra los militantes de la oposición, contra los estudiantes, contra cualquiera que se opusiera a Milton Obote. Estaba ahí Idi Amin para reprimir. No obstante eso, Obote tuvo una idea. No obstante que
Idi Amin en la práctica seguía mostrando que estaba en el bando de Obote. Este decidió dividir el ejército en dos facciones, partir en dos el ejército de Idi Amin. De acuerdo con líneas étnicas, las estructuras de las nuevas Fuerzas Armadas tenían determinada cantidad de hombres de ciertas etnias y una parte estaría totalmente a cargo de Milton Obote y la otra parte estaría a cargo de Idi Amin. Y tuvo la mala idea Milton Obote de darle a Idi Amin la parte del ejército en donde él tenía a todos sus leales, las etnias del Nilo Occidental, los que provenían de Sudán, y ya la tensión entre ambos líderes se podía cortar con una galletita. Obote vio venir su destitución por culpa de la ambición de Idi Amin e intentó limitar, degradar la base del poder de Idi Amin. Y empezó a restarle potestades. Por supuesto que eso no le gustó nada a Idi. Empezó a reunirse con sus leales y a decirles: Obote nos está traicionando. Está tratando de neutralizarnos. En realidad, Obote estaba tratando de neutralizarlo a Idi Amin, no neutralizar al resto, ¿verdad? Pero usaba el plural Idi Amin en esas reuniones y le dijo: tenemos que prepararnos para tomar el poder, pero también tenemos que hacer unos movimientos previos para que la toma del poder por nuestra parte, en realidad por su parte sea visto por el pueblo como una especie de liberación. Tenemos que ser vistos, decía en plural, pero lo que quería explicar es que él tenía que ser visto. Tenemos que ser vistos como los libertadores del pueblo. Bueno, así que en enero de 1971, Milton Obote tenía que viajar a Singapur para participar de una conferencia cumbre de los líderes de la Commonwealth, porque Uganda pertenecía a la Commonwealth, era independiente, pero era como Canadá ahora, por ejemplo, o como Australia, que pertenece a la Comunidad de Reinos de la United Kingdom. Bueno. Y el popular Milton Obote no las tenía todas consigo. Me voy a ir y este tipo me va a dar un golpe. Entonces decide él, pensando que eso le iba a servir, llamar a una conferencia de prensa. Y en esta conferencia de prensa dice: muchachos de la prensa, quiero denunciar que Idi Amin me está queriendo sacar del poder, pero no va a lograrlo. Lo que va a tener que hacer es explicar cómo consiguió las 2,5 millones de libras esterlinas que estuvo gastando entre sus leales en el ejército. Lo que sabemos es que este tipo sobornó a muchísimos jefes y para esos sobornos gastó nada menos que 2,5 millones de libras esterlinas. Idi Amin
decide dar sus explicaciones. Pero no eran las explicaciones que Milton Obote esperaba. Las explicaciones vendrían de otra manera mientras Obote estaba en Singapur. Pero eso vamos a contarlo mañana. Por ahora les dejo con esto. Milton Obote llama a una conferencia de prensa y dice, acá Idi Amin me está queriendo sacar del poder y el tipo es un ladrón, distribuyó 2,5 millones de libras esterlinas, que explique eso y yo me voy a Singapur. Muy bien, ahí nos quedamos por hoy. Vamos a la pausa, pero antes... Bastante tonto Obote, ¿verdad? Pero bueno, Obote luego se llama, pues. En portugués sería la canoa, Obote. La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consultas al WhatsApp 021-729-4600 porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Pérez y en Twitter como @perisandru. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar grandes resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo.
Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, 19:45 minutos. Vamos a ver qué dice la gente. Dice: hola Alberto, me anoto por el libro, no tengo ninguna prisa. Cordiales saludos, Digno. Dale, Digno. Hola Albert, ¿podría repetir el link del cuento anterior sobre racismo? No sé a qué te referís, Vane. Lo que hablé era sobre el tema de la crítica a la película La Sociedad de la Nieve, y dije que hay que buscar eso en Google te doy el título, que es Insólita crítica a la Sociedad de la Nieve. Me parece bien, Alberto, que otra persona tenga la oportunidad de tener el libro. Me anoto para el libro de hoy, gracias, dice Luciano. Dale, Luciano. Buenas tardes, Alberto. Quiero el libro espectacular, Jarro Café, dice. Les quiero recordar que estamos también en YouTube. Se llama Jarro Café Podcast. Busquen así Jarro Café Podcast y dice Jarro Café y está mi foto. Y por favor, entren a YouTube y se suscriben, porque cuanto más suscriptores tengamos, más gente va a poder leer. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo está? Muy bien, con poco tiempo nomás. Sí, vas a contar cómo fundió la economía de Uganda también. Vas a contar también cómo fundió la economía de Uganda. Claro, voy a contar todo, tranquilo. Y bueno, él más o menos ascendió por su lucha también contra la guerrilla Mau Mau, ¿no? Sí, eso ya conté recién. Ya contaste, sí. Pero ahí creo que eso fue lo que más le llevó al grado de sargento mayor, uno de los... muchas cosas hizo. Él realmente estuvo en todos los conflictos de la zona donde actuó el ejército inglés, le enviaban a él. Implacable el tipo. Así mismo. Gracias, Alberto. Gracias a vos. Dice acá
César Ovidio Negro Oscuro dice: hola Albert, sobre Idi Amin hay una película espectacular llamada El último rey de Escocia, protagonizada por Forest Whitaker. Magistral la película. A Whitaker le valió un premio Oscar por su actuación, no porque sea negro como se estila ahora, buen cine en aquellos tiempos. Me anotás para el libro Sin apuros del fotógrafo Su Expósito, dice. Y de Elton, no te olvides de Elton Núñez, Eber González. Bueno, tenemos que irnos, nos vamos nomás ya hasta el minuto siguiente. José Ignacio Pineda nos manda su ejemplar del Orejón. Forest Whitaker ganó todos los premios del cine en el 2006 gracias a su brillante interpretación de Idi Amin Dada. Peliculón, dice Miguel. Sí, señor. Y tenemos acá, en breve llega Santi. ¿Cómo se llama el periodista que estaba leyendo? La periodista que estabas leyendo se llama Claudia Peiró. Claudia Peiró. Este creo que es el reporte de nuestro periodista deportivo exclusivo, Santiago Luis Pascual Cáceres Fraquia, también conocido como El Calvo. Ahí va. Hoy no hay partidos y mañana tampoco hay partidos. Recién el jueves hay partidos. Así que lo único que puedo decir es que... como lo único que puedo decir es que en Olimpia vinieron Prato, Rodney Redes, a préstamo vino una Espínola de Nacional y el otro nombre no me acuerdo. Y otra cosa es que ahora mismo el Newcastle está medio, aparte de jeque, tiene para hacer una deuda y le tiene que vender a Bruno Guimaraes y parece que se va a ir al PSG. Ahí está, eso era lo que nos decía nuestro cronista hoy. Pero ayer hubo partido y ayer no pudimos escuchar lo que él dijo. Vamos a escuchar aunque sea una parte, ¿sí? De lo de ayer. El sábado Boca le ganó 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en un amistoso. En la primera el Chelsea le ganó 1-0 al Fulham y el City le remontó al Newcastle de la mano de De Bruyne, que hace mucho tiempo no juega, estuvo lesionado, gol y asistencia. Ayer al United empató 2-2 con el Tottenham y en la final de la Supercopa el Real Madrid le metió una basureada 4-1 al Barça. Hat-trick de Vinicius, Rodrigo y un gol de Lewandowski. Ayer el Everton empató 0-0 con el Aston Villa y hoy no hubo partidos. El dato curioso es que, bueno, no es dato curioso, pero vamos a contar. El premio de Best ganó Messi. El Puskás no ganó Enciso, tristemente. El mejor entrenador del año ganó Pep Guardiola y la mejor arquera del año. Digo esto porque ganó una del United femenino. Ahí está, eso es lo que nos decía Santiago Luis. Buenas tardes, espectacular programa, siempre atento y aprendiendo de tan valiosas reseñas. Muchas gracias y felicitaciones por tu labor y dedicación. Quiero el libro, dice Milton Martínez. Bueno, Milton, estás anotado. Dice acá, insólita crítica. Sí, Regino, eso recién leí íntegramente en la radio. Suscrito, excelente y muy interesante como siempre tu programa. Saludos, dice David. Gracias por suscribirte, David, y suscríbanse por favor todos a nuestro canal de YouTube que se llama Jarro Café. Ya hay 2 episodios subidos, y este vamos a subir, me va a enviar Juanma acá el Factotum. Bueno, buenas tardes Alberto, escuchando Radio 1000 como siempre. Favor, me anotás para el libro 602 terminación. Bueno, vamos a regalar ya el libro, ¿sí? Ahora mismo. Decime basta, ¿sí? Bueno, anotame para el libro 217, mis 3 últimos. Hugo Medina, ganaste Hugo Medina. Hugo Medina, 217. Ganó el libro Sin Apuro. Nos vamos a la última pausa. Radio 1000. Baker Tilly, situada entre las 10 mayores firmas de contaduría en el mundo, con presencia en más de 145 países, el apoyo de 41,000 colaboradores, con socios con más de 20 años de experiencia de ejercicio profesional, una amplia preparación en materia de servicios de contabilidad en general, liquidación de impuestos, payroll, auditoría y consultoría. Consulte sobre nuestros servicios al 021-615-988, info@bakertilly.com.py. Encontrarnos en las redes sociales como Baker Tilly Paraguay. 1, 2, 3.
El chorizo misionero a mí me encanta, la butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura, y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que no es mejor el chorizo si el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew, #carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, ya no queda tiempo para nada. Gracias, un placer que estén ahí, un placer hablar con ustedes. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreterasyalgomás.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Saleb, depósito de materiales de construcción. S'améliorer.